let's go! Wow! What a Fue un día extremadamente activo, lleno de muchas emociones, una clasificación sumamente peleada, con una definición de pole position cardíaca. Dejó las emociones al máximo hasta el último segundo. El resultado de hoy nos deja muy en claro que no solamente hay dos candidatos, como ya se comenzaba a comentar. Existe un monarca que no piensa dejar su corona sin dar pelea. No nos adelantemos, vayamos a lo más importante que ocurrió en la práctica libre número 3 y la clasificación del Gran Premio de Japón. Iniciamos con toda la actividad de la práctica libre número 3, la última de este fin de semana. Los equipos estaban todavía con mucho trabajo por delante. Luego de que en las libres número 2 vimos muchas pausas por las banderas rojas, los 60 minutos que estaban por delante eran oro puro para las organizaciones. Había que encontrar todavía esa puesta a punto tanto para el ritmo de carrera como para tandas cortas. Encontrar la fortaleza de los monoplaza, ya sea en el primer sector, segundo o tercero. Explotar al máximo la capacidad de los autos. Iba a ser muy interesante cuál de estos tres iban a priorizar los equipos. Hasta ese momento el sector número 3 era el más complicado de todos. La chicane en la parte final le estaba dando muchos problemas a los 20 corredores. Había que encontrar soluciones porque ganaban bastante en el primer sector, sufrían un poco en el segundo, pero perdían bastante en el tercero, justamente por esta misma razón. Los 20 pilotos de la máxima categoría salieron de inmediato en cuanto se anunció la bandera verde. Ya habían hecho su fila en el pit lane. Este programa de prácticas era mucho más agresivo. Necesitaban recuperar la segunda hora perdida de ayer. Quien tenía más urgencia era Jack Doohan luego de su error. Habían sospechas de que había sido una situación mecánica lo que provocó el choque con su Alpine, pero esto fue completamente desmentido. Se supo que dejó abierto el DRS más de lo que se recomienda en la pista, perdiendo así el control total en la primera curva. Su adaptación hasta ese momento era mínima. Era un reto gigante para el australiano. Los compuestos en este inicio se dividían entre medios y duros. Se estaban concentrando en el comportamiento del ritmo de carrera. El único que había optado por blandas era Doohan. Por obvias razones, aún no encontraba el balance para sus vueltas de clasificación. Pasaron los primeros 7 minutos y de inmediato vimos otra vez una bandera roja. Una vez más era provocado por un incendio en el pasto o hierba que está al lado del circuito. Esto es provocado por las chispas que emanan los monoplaza cuando tienen contacto con el asfalto. Llegan a la hierba seca y esto es lo que sucede. Lo positivo es que lo controlan rápidamente y no llega a más, pero esta situación era muy repetitiva, una variable que debían tomar muy en cuenta los estrategas para que esto no afectara sus sesiones de clasificación por alguna bandera roja que interrumpiera todo. Esta pausa duró algunos minutos. La bandera verde se hizo presente una vez más cuando faltaban 46 minutos para que terminara esta práctica libre número 3. Se repetía exactamente el mismo patrón, viendo cómo todos los pilotos se formaban en el pit lane para salir de inmediato. Ahora, para este momento ya habían montado neumáticos de compuesto blando algunos pilotos. Comenzaron a hacer las pruebas de clasificación. La intensidad únicamente fue en aumento a partir de esos minutos. Uno de los primeros en colocar la referencia fue Lando Norris. El británico comenzó a recortar mucho los tiempos y se colocaba líder en ese momento con el 1:29.457. Eran tiempos todavía muy altos, pero el circuito comenzó a mejorar rápidamente. De hecho, uno de los primeros que llegó a superar a los McLaren fue Charles Leclerc. El monegasco consiguió el 1:29.107, una señal prometedora para el SF25 que había estado sufriendo para encontrar el balance correcto en Suzuka. Algunos ya estaban bien encaminados, pero otros todavía estaban sufriendo bastante en el paso por curva. La número 9 en particular estaba haciendo todavía ese reto gigantesco para todos. De hecho, Piastri se colocaba tercero a 5 décimas de Leclerc. ¿Por qué? Bueno, la razón es un error en la curva número 9. Cuando faltaban 40 minutos para finalizar la sesión, vimos a un Lewis Hamilton que mejoraba bastante colocándose segundo a 165 milésimas de su compañero de equipo. Pero es ahí donde vimos una señal que acompañó a los cabalinos rampantes durante toda la jornada, y es que eran muy fuertes
fuertes en el sector número 1, consistentes en el segundo, pero sufrían muchísimo en el tercero, perdiendo bastante de lo ganado en el sector número 1 y 2. Un déficit que no solamente afectaba al 7 veces campeón del mundo, también a su compañero de equipo. Era el gran reto de Ferrari compensar esa pérdida. Era interesante ver este panorama. McLaren por supuesto que era la referencia. Ferrari, Red Bull y Mercedes querían responder. Llegaban a mejorar en ciertos sectores, pero era en ese preciso momento cuando los MSL39 conseguían un balance casi perfecto en los tres sectores, recortando bastante los tiempos y siendo otra vez el crono a vencer. De hecho, en ese momento Piastri se colocaba líder. El sector número 2 era totalmente de color papaya. Cronometró el 1:28.768, poco más de 3 décimas más veloz que Charles. Aquí comenzó la lucha por la vuelta rápida. De hecho, de inmediato Lando Norris volvió a hacer un giro. Esta vez no cometió errores y se quedó a media décima de Piastri. Segundos después, Leclerc hacía lo propio. Parecía que iba a quedarse por delante de Piastri, pero se quedó a solamente 15 milésimas. El cabalino rampante era segundo. Todo siguió adelante y a falta de 30 minutos para ver la bandera a cuadros vimos también un progreso por parte de Red Bull. Verstappen comenzó a mejorar, pero también Tsunoda, lo cual era una señal extremadamente positiva para los austriacos que habían tenido fines de semana muy complicados, en particular con su segundo piloto. Pasaron algunos minutos, quedaban 25 por delante, y es ahí donde Mercedes comenzó a hacer mucho más ruido, porque parecía ser el equipo más cercano a McLaren. Vuelta a vuelta comenzaron a mejorar sus cronos. La capacidad de ese W16 era muy eficiente, equilibrada en los tres sectores, y comenzó a tener esta pelea provisional, por llamarlo de alguna manera, por el mejor crono en contra de McLaren. Russell se colocaba primero con el 1:28.385, casi 4 décimas más veloz que lo que había mostrado Piastri, aunque evidentemente todavía eran tiempos elevados. Quedaba mucho trabajo por delante. Quienes comenzaron a probar su nueva configuración fueron los Ferrari, tratando de quedar por delante del británico, pero se mantenía la misma tendencia, fuertes en el primer sector, competitivos en el segundo, pero perdían todo en el tercero. A falta de 15 minutos se estaban acabando las sutilezas. Red Bull comenzaba también sus ensayos de vuelta rápida con Verstappen y Tsunoda. El neerlandés conseguía quedarse a 3 décimas de Russell, Tsunoda a 4, lo que era muy positivo para los de Horner, aunque evidentemente debía de traducirlo en el momento importante, la quali. Para este punto, McLaren tampoco quería guardarse nada y es en donde vimos el primer golpe importante de los de Andrea Stella. Piastri conseguía romper la barrera del 1:28, cronometró el 1:27.991, dejando en claro que el segundo sector era totalmente McLaren y siendo muy fuertes también al momento de cerrar. Los programas de tanda corta se mantenían, a pesar de que estábamos ya en la parte final de la práctica libre 3, faltando solamente 10 minutos. De los equipos quienes se acercaban más, como ya te había mencionado, eran los W16. Russell cerraba otro giro y se quedaba a solamente 86 milésimas. Mercedes estaba siendo muy consistente, pero es donde se repitió la misma situación que te acababa de mencionar. McLaren daba otro golpe sobre la mesa, en esta ocasión Lando Norris. El británico llegó al 1:27.965, derrotando a su compañero de equipo por únicamente 26 milésimas. Todo indicaba que iba a ser una lucha entre los dos McLaren, aunque nos esperaban bastantes sorpresas más adelante, no me voy a adelantar. La sesión siguió su curso y es en donde vimos otra bandera roja para variar. Y sí, era por otro incendio en el pasto. Ocurrió faltando únicamente 6 minutos y medio para el final. De hecho, ya no se reanudó. De esta manera terminó la última sesión de prácticas libres de este fin de semana. Culminó todo con Lando Norris en la primera posición, un crono de 1:27.965, seguido de Piastri a únicamente 26 milésimas. Tercero Russell, cuarto Leclerc, quinto Max Verstappen, que respondió perfectamente aunque estaba a 5 décimas. Lewis Hamilton en sexta posición, seguido de Albon, Gasly, Tsunoda y Hadjar. Este fue el top 10 después de esta hora de actividad. Llegaba el momento de la clasificación.
el instante para definir la parrilla de salida del Gran Premio de Japón. Pero antes recuerda que si te gustan este tipo de resúmenes, déjanos tu like, eso nos ayuda bastante a ser compartidos en la plataforma. Suscríbete, de esta manera siempre vas a estar informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Es momento de ir a la Q1. Llegamos a la primera sesión clasificatoria, la jornada más importante del día. 18 minutos por delante en un clima que incrementaba poco a poco la temperatura. 34 grados es lo que teníamos en ese momento en el trazado. Se hizo la fila inmediatamente en el pit lane con todos los corredores. Como siempre, la evolución del trazado iba a ser progresivo, pero aquí no solamente iba a ser importante encontrar las prestaciones del circuito, también una vuelta limpia. Como sabemos, uno de los factores más importantes en Suzuka es el tráfico por algunos sectores estrechos del trazado. Es por eso que muchos de los pilotos optaron por salir de inmediato. Hablamos de una Q1 en donde estaban los 20 pilotos presentes. Iba a ser muy difícil encontrar todo el circuito despejado. Comenzaron a ejecutar sus giros, tratando de encontrar el límite en cada una de las curvas. Momentos complicados porque el trazado estaba frío, pero también los neumáticos. Como tal, solamente iban a tener un intento efectivo por cada juego de neumático blando. Esto se debe al desgaste en Japón, pero tengo que hacerte una observación importante. El reasfaltado ayudó mucho a la adherencia de las gomas, hablando de ese primer sector. Por lo tanto, la degradación se redujo solamente en esa zona del circuito. En la segunda y tercera sigue exactamente al mismo nivel, lo que entrega ciertas oportunidades para poder llegar a mejorar en un segundo intento por vuelta con el mismo juego, pero depende también de la gestión de cada uno de los pilotos. Como era de esperarse, los MSL39 comenzaron a tener esta ventaja. De hecho, Norris se colocó líder con el 1:28.233. El más cercano en ese instante era Leclerc, a 3 décimas, seguido de un consistente Albon. En cuarta posición, un Hamilton que lo había intentado con neumáticos de compuesto medio. Aún faltaban muchos para plasmar su primer intento. Evidentemente todavía eran tiempos muy elevados. Cuando todos habían terminado su primer intento, quien lideraba era Oscar Piastri con el 1:28.143, pero muy cercano, como ya te había adelantado, estaba uno de los Mercedes. George Russell estaba siendo capaz de mantener el ritmo con los MSL39. Para ese instante estaba a solamente 58 milésimas de lo que había plasmado Piastri. Tercero, Norris a 90 milésimas de su compañero. Debajo de ellos, Max Verstappen, que es cierto que comenzó a mejorar, pero todavía estaba alejado, a 2 décimas de la referencia. Los minutos transcurrieron y después de varios giros veíamos algunas sorpresas. Oliver Burman estaba siendo muy competitivo con su Haas, lo que estaba sorprendiendo, pero en la lucha se mantenían también los Williams, contendientes firmes fin de semana a fin de semana de liderar la zona media. Quienes se encontraban en la zona de eliminación para ese momento eran Alonso, Antonelli, Hamilton, Hadjar y Stroll. El 7 veces campeón del mundo estaba a punto de ejecutar su primer intento con neumáticos de compuesto blando, así que se preveía que podía llegar a mejorar y pasar fácilmente a la Q2. Faltando 4 minutos para finalizar, los pilotos salían para ejecutar su último intento. La definición de la eliminación se daría en los últimos segundos. Casi todos los pilotos estaban tratando de encontrar esas décimas importantes que les permitieran seguir delante en esta quali. Cuando faltaba apenas un minuto para el final, quienes estaban en riesgo eran Lawson, Alonso, Antonelli, Hadjar y Stroll, que se encontraban en giro, pero también en la zona media tenían ese riesgo de quedar descartados, en particular desde la posición número 12, porque las diferencias eran mínimas. Cuando finalizó la Q1, realmente no vimos demasiadas sorpresas. Los descartados fueron Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Doohan y Stroll, un Lance que no pudo mejorar en absoluto. Lo que llamó bastante la atención en este caso fue el pase de Lawson a la Q2, algo que no había podido ejecutar con el Red Bull. Tsunoda, en este caso quien también estaba en su gran prueba, se había quedado a solamente 30 milésimas de Verstappen, por supuesto. McLaren terminó liderando con el 1:27.687 y de esta manera nos íbamos al segundo filtro.
Momento para la Q2, eran 15 minutos por delante para definir el pase de quienes iban a pelear por la pole position. Las condiciones del asfalto estaban mejorando poco a poco, el engomado también. 15 pilotos iban a disputarse la salvación, por esto no se podía dar garantías de encontrar el trazado despejado. El tráfico todavía seguía siendo una variable a considerar. El primero en abrir vuelta fue Max Verstappen. Cuando culminó su primer intento se quedó líder momentáneo con el 1:27.505. Una muy buena primera vuelta. Su compañero de equipo es el que estaba sufriendo un poco más con el RB21. Se quedó a 6 décimas y media del neerlandés. Los 15 pilotos comenzaron a cerrar sus vueltas y es ahí cuando vimos otra vez una muestra de la capacidad mecánica del MSL39. Lando Norris clavaba el 1:27.146, superior a Verstappen por 3 décimas y media. Los Ferrari estaban lejos de competir. Hamilton se había quedado a 6 décimas y Leclerc a 7. Quienes todavía estaban en vuelta pero compitiendo directamente en contra de Lando eran Piastri y Russell. El británico de Mercedes se quedó a 254 milésimas del McLaren. Piastri, por otro lado, cometió un error también en la curva número 9 y esto le costó tiempo muy valioso. Estaba cuarto, a 4 décimas y media de su compañero. Evidentemente necesitaba mejorar su crono. Por cierto, quien estaba mostrando mucha consistencia era Alexander Albon. Llevó su FW46 a la quinta plaza, a 637 milésimas del líder. Para ese instante, los que estaban en riesgo de ser eliminados eran Sainz, Alonso, Burman, Tsunoda y Lawson. Quedaban 8 minutos en el cronómetro y aún contaban con un intento más. Habían momentos de mucha tensión en ese instante para todas las organizaciones, aunque todo se vio interrumpido por otra bandera roja. Para variar, era otro incendio en el pasto. La parte positiva para los pilotos es que por protocolo el crono se detiene, por lo tanto todavía les quedaban los 8 minutos restantes para hacer su último intento. En cuanto se anunció la bandera verde, los SF25 salieron de inmediato. Habían montado neumáticos de compuesto blando nuevos, por lo que se esperaba que mejoraran sustancialmente. Hamilton estaba sexto, Leclerc séptimo. Su pase dependía de esto. Lastimosamente para los del equipo italiano comenzaron a tener ciertos problemas. Hamilton no mejoraba en el primer sector, sí lo hacía en el segundo, pero otra vez caía en el tercero. A pesar de esto, le fue suficiente para subir a una cuarta posición, a 464 milésimas de Norris. Leclerc fue quien sí llegó a mejorar en el segundo y tercer sector, pero no se acercó demasiado a la referencia, porque estaba a 454 milésimas cuando pasó por la línea de meta, lo que lo colocaba cuarto, bajando a su compañero a la quinta plaza. Aún tenían tiempo para ejecutar una vuelta más. La parrilla completa salió cuando faltaban 4 minutos para que todo terminara. Era el todo o nada para quienes aspiraban a estar en el top 10, lo que significa pelear por puntos desde el inicio de la competencia. Había una lucha bastante intensa por pasar este filtro. Había una igualdad interesante en la zona media. Comenzaron a cerrar sus vueltas. Algunos lograban mejorar, pero no demasiado. El caso, por ejemplo, de Carlos Sainz, que cuando cerró su vuelta no pudo escalar demasiado. De 14º quedó 12º. Y todo iba a empeorar para el madrileño porque, para su mala suerte, cuando terminó su giro, tapó el intento de Lewis Hamilton. Los comisarios comenzaron a investigar esta situación y al final, el corredor de Williams tendrá una sanción de 3 posiciones. Quienes quedaron descartados en esta instancia fueron Gasly, Sainz, Alonso, Lawson y Tsunoda. El piloto japonés no supo corregir el comportamiento del RB21 que ya le comenzaba a dar problemas en esta sesión. Fue superado hasta por el mismo Lawson con el RB. Todo esto evidencia la situación que se ha comentado bastante con ese monoplaza creado por Pierre Gasly. En cuanto a sorpresas positivas, podemos decir lo siguiente: habían 3 pilotos novatos en este último filtro que estaba por disputarse. Burman, Hadjar y Antonelli estaban haciendo un gran trabajo. Stupid idiot. Era el momento más importante de lo que iba del fin de semana, la Q3, en donde se iba a definir al poleman, el orden de los primeros 10 pilotos. Teníamos 12 minutos por delante, 2 intentos y diferentes estrategias para las organizaciones. Los pilotos de los equipos líderes habían hecho una gestión mucho más eficiente, dejando sus 2 juegos de neumáticos blandos listos para la disputa del top 5. Por otro lado, quienes estaban pensando más en el top 8 ya habían utilizado prácticamente
prácticamente todos los juegos de neumáticos, solamente quedaba uno para el segundo intento. Para su primera vuelta habían elegido neumáticos usados. Y así es como se desarrolló el primer giro. Quien tuvo la vuelta inaugural en esta Q3 fue el W16 de Russell. Parecía ser el equipo que estaba más cercano a los McLaren. Cuando terminó la vuelta, paró el cronómetro en el 1:27.318. Sus rivales se encontraban también en medio de su primer intento: Verstappen, Piastri y Norris. El neerlandés en particular estaba haciendo un gran trabajo, haciendo récord absoluto del segundo sector, pero no se sabía si podía cerrar con esa misma fuerza. Al final ese RB21 se pudo colocar por delante de George, pero al mismo tiempo tanto Norris como Piastri cerraron su intento. El australiano se colocaba por delante de Verstappen, 1:27.052, una distancia considerable, pero Lando por otro lado había cometido errores y por eso se quedaba a 467 milésimas de la punta. Los corredores ya tenían su primera vuelta. El top 10 quedaba de la siguiente manera previo a la segunda tanda que iban a ejecutar. En la primera posición y en la pole provisional, Piastri, seguido de Verstappen, tercero Leclerc, cuarto Russell, quinto Norris, sexto Hamilton, séptimo Hadjar, octavo Berman, noveno Albon y décimo Antonelli. A estas alturas y con todo lo que habíamos visto, parecía que esa primera fila de salida iba a ser el duelo interno de un solo equipo, McLaren, por todo lo que habían dejado ver tanto en Q1 como en Q2, pero estábamos a punto de ver una sorpresa gigantesca. Cuando faltaban 4 minutos, todos salieron para esa vuelta definitiva. Ya no había margen de error. Los 10 aspirantes habían colocado neumáticos de compuesto blando nuevo. Igualdad de condiciones, por lo menos hablando de las gomas. Russell fue uno de los primeros líderes en abrir y desde el principio tuvo algunos problemas, en particular en el sector número 1, en donde no mejoró, pero sí pudo recuperar algo en el segundo y tercero, aunque no lo suficiente para ser uno de los contendientes para la primera posición. Era cuarto momentáneo. Quien se estaba mejorando en este trayecto y bastante era Lando Norris, que estaba colocando el récord absoluto en el primer sector, además de récord personal en el segundo, restando 132 milésimas hasta ese momento. Era el favorito para llevarse la primera plaza. El británico se colocaba por delante, ganándole a su compañero de equipo por 57 milésimas. La atención en ese instante estaba puesta en los Ferrari, pensando en que podrían llegar a ser esos contendientes, pero Hamilton perdió mucho en el segundo sector a pesar de que en el primero había mejorado, lo que lo alejó de la pelea. Leclerc tampoco mejoraba y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El RB21 en medio de su vuelta estaba siendo extremadamente veloz. Verstappen estaba ejecutando una vuelta perfecta, mejorando sus tiempos personales en el primer y segundo sector. Le quedaba el tercero, el gran reto que todos habían estado sufriendo durante todo el fin de semana. Pero Max fue mucho más agresivo en esa chicane, lo que le dio el récord absoluto del tercer sector. Y con esto, la pole position con tan solo una ventaja de 12 milésimas en contra de Lando Norris. Diferencia mínima para quienes estarán disputando la victoria mañana en el Gran Premio de Japón. Esto es algo impresionante porque el Red Bull es muy inferior al McLaren y a pesar de todo eso, fue capaz de llevarlo a esa instancia. Caso contrario a los pilotos de McLaren, a pesar de que tienen el mejor monoplaza de toda la categoría, la inconsistencia y errores les hacen cometer este tipo de descuidos que dan vida al actual campeón, que sabe aprovechar perfectamente este tipo de circunstancias. La parrilla de salida queda de la siguiente manera: una pelea directa entre los McLaren y el Red Bull. Por supuesto, podríamos llegar a pensar que en circunstancias normales, por capacidad del auto, Norris y Piastri estarán disputándose la victoria, pero se espera lluvia para el Gran Premio de Japón. En este momento hay un 70% de probabilidades y todos sabemos la capacidad que tiene el neerlandés en asfalto mojado. Mañana será la prueba de fuego para Norris, porque tendrá un duelo directo en contra del piloto que le ha quitado varias victorias en peleas en la primera fila. Deberá demostrar que está a la altura de las exigencias y que tiene madera para pelear por algún campeonato mundial. Estos son los horarios para el Gran Premio en Suzuka. Toma tus precauciones porque, como te comento, son muy complicados para América. Te agradezco por haber visto el video hasta el final. Recuerda suscribirte y darle like si te gustan este tipo de resúmenes. Yo me despido y nos vemos mañana.